En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este capítulo de Hablemos de. Hoy conversando sobre un tema muy importante que lastimosamente sigue siendo primera plana, titulares de los diferentes medios de comunicación, que son los quemados con pólvora. Año tras año hay campañas, hay estrategias para prevenir los quemados en Antioquia, que es el departamento donde más registros hay en el país, pero todavía tenemos mucho que aprender y también unas cifras, por supuesto, que rebajar. Saludo a mi compañera de sede esta noche, Susana Lancheros. Muy buenas noches, bienvenida. Hola Juan Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hablemos de, como usted lo decía, Juan Guillermo. Vamos a hablar de noticias todos los días de diciembre, la pólvora, los clientes, vamos a hablar de esos cuidados que tener durante esta temporada, especialmente con los niños. Vamos a hablar de las intoxicaciones, la prevención de enfermedades respiratorias, vamos a hablar de los cuidados que hay que tener con las mascotas y también vamos a tener un invitado de la Policía Metropolitana para que nos hable de todos los temas de seguridad y las alertas que tenemos que tener por estos días de Navidad. ¿Qué le parece, Juan Guillermo, si comenzamos con información de contexto y es de los últimos reportes de los niños quemados en el Valle de Aburrá? Hoy se reportaron dos casos, un niño de 3 y otro de 5 años en los municipios de Bello y de Medellín, quemados con pólvora. Parece absurdo, pero sí, un bebé de tan solo un año de nacido resultó quemado con pólvora en Medellín. Pero no es el único caso. El fin de semana de velitas, otra bebé de 2 años sufrió lesiones por una bengala en el barrio El Poblado. En Bello, una niña de 3 años fue ingresada al servicio de urgencias del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello después de 14 horas de haber sufrido una quemadura de 2º grado en el cuello cuando manipulaba una luz de bengala. Inmediatamente damos el ingreso y procedemos con nuestros especialistas a atender a la menor, quien luego de la evaluación médica identificamos que presenta una quemadura de 2º grado, donde posteriormente la dejamos en nuestra institución durante 6 horas para hacerle el continuo monitoreo. En Antioquia son 5 los menores de 5 años que se han quemado con pólvora, 4 de ellos en Medellín y 1 en Bello. ¿Qué más están esperando? ¿Que un hijo suyo pierda un ojo? ¿O que un niño pierda la vida inclusive por graves quemaduras? No hay derecho lo que vemos. Además, un sistema de salud colapsado porque acabaron con el sistema de salud en Colombia. Y enfermedades buscadas a través de la quema de la pólvora. En 11 días de diciembre ya son 63 las personas quemadas en Antioquia, 33 corresponden a Medellín. En 6 de estos casos se han presentado amputaciones. El pabellón de quemados de San Vicente Fundación ya presenta una ocupación del 100%. Muy bien, y lo más triste de todo este asunto de la pólvora es que los menores de edad siguen siendo de los más afectados. Ya tenemos en el departamento de Antioquia 5 niños menores de 3 años. De hecho, el día de hoy, lastimosamente, una menor también de un año resultó afectada con pólvora mientras estaba observando un volador junto a su madre. Ya las cifras empiezan también a superar las de la temporada pasada, 2024-2025, y nos estamos acercando y volviendo a posicionarnos lastimosamente como el departamento de Colombia donde más lesionados con pólvora hay. Precisamente estuvimos también conversando con la gente, como es el menester de este programa, hablemos de acerca del uso de la pólvora. Les preguntamos primero si están de acuerdo y segundo qué pensarían de una eventual prohibición del uso de la pólvora. Sí, la verdad me parece muy irresponsable, ya que afecta no solo a la fauna, sino también a muchas personas que se ven afectadas por los ruidos fuertes, ancianos, personas con autismo, con síndrome de Down, enfermedades neurológicas que pues los ruidos los afectan, y pues ya la parte de la fauna, no solo la doméstica, sino también la silvestre. Eso no es un juego, están jugando con la vida de los demás. Ojalá todo mundo tomara conciencia de eso y en vez de pólvora
pólvora, más bien comprémosle a los niños regalitos, cosas que valgan la pena, porque una Navidad sin pólvora es mucho mejor. Bueno, a mí no me gusta y no estoy de acuerdo, sobre todo por el tema de los animales. O sea, pienso que es algo que se podría hacer, pero se podría modificar, porque la pólvora en general no aporta nada. No, se me hace terrible porque es un negocio, pero desafortunadamente en manos de niños o de borrachos causa tragedias. Claro, debería prohibirse, primero que todo por el medio ambiente, segundo por los animales y porque muchas veces también la pólvora ocasiona incendios, desastres. Hablemos de... Ahí estaba la opinión de la gente y este es un tema del que hablamos cada año durante la temporada decembrina. Tenemos a dos invitadas que nos acompañan en esta noche. Están con nosotros Lina Galvis, ella es líder de pediatría del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, y también está con nosotros Liliana Arango, ella es fisioterapeuta también de la misma institución. A las dos muy buenas noches y bienvenidas. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Yo quiero empezar con Lina porque abrimos nuestro programa con las cifras de los niños quemados. Lastimosamente es una noticia que cada año se repite. En este momento, ¿cuál es el panorama, especialmente en la sala de urgencias y en la unidad de quemados? Bueno, nosotros en este momento tenemos un servicio de quemados, o sea, una sala de quemados completamente colapsada, ya digamos que en su capacidad máxima, pese a que nosotros tenemos, digamos que adicional al espacio que ya tenemos una capacidad de ampliación, sobre todo en esta época, y una sala de urgencias pediátricas completamente colapsada, pues ya estamos en un tope, ya en un 100%. Y apenas estamos a 11 de diciembre, es decir que para las fechas que vienen, 24, 31, ¿ustedes esperan que aumente esa ocupación? Probablemente esta cifra siga aumentando. Hay que recordar que el servicio de urgencias no solamente se atienden pacientes quemados, a pesar de que nosotros tengamos una unidad de quemados, allí también tenemos pacientes con infecciones respiratorias, pacientes con traumas, o sea, todo tipo de diferentes patologías de alta complejidad que de cierta forma hacen que el servicio se mantenga muy colapsado. Bueno, yo quisiera que Lina y Liliana nos explicaran, para entender también desde la génesis el tema de la pólvora. Hablamos de quemaduras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, inclusive también de diferentes tipos de pólvora, bengalas, explosivas, no explosivas. Quisiera que nos cuenten un poquito en general sobre el tema de la pólvora y cómo afecta la salud física de los pacientes. Bueno, contarles que la pólvora, lo primero que todo es que no existe una pólvora inofensiva. El hecho de que no haga explosión no significa que no sea grave o que no sea peligrosa su manipulación. Incluso una chispita mariposa es considerada pólvora independiente si explote o no explote. Para poder tener esa luminosidad tiene que llegar a unos grados centígrados muy grandes y que puede generar un daño muy importante en los pacientes, ¿cierto? Con respecto a los grados de las quemaduras, existen varios, pero definitivamente la pólvora tiene dos connotaciones: prende y explota. Entonces genera llama y hace la explosión. Entonces, normalmente los pacientes que tienen este tipo de lesiones tienen quemaduras mínimo de segundo grado profundo, donde cogen las dos capas de la piel. Y ya las quemaduras más graves, que ya son los traumas adicional de la quemadura, que también es considerado un trauma, como las amputaciones, como las lesiones mayores en órganos blandos, incluso como los ojos. Liliana, hablemos precisamente y expliquémoslo en términos muy sencillos. ¿Qué significa una quemadura de primero, de segundo, de tercer grado y qué consecuencias puede traer a largo plazo una quemadura de este tipo para un menor? Ok, entonces en el proceso de los grados de quemaduras tenemos que la piel tiene 3 capas y de eso depende, o de su grosor depende la lesión como tal de la quemadura. Entonces tenemos la quemadura más superficial, yo creo que a casi todos nos ha pasado, que es cuando vamos a la piscina o al mar y de pronto escaspamos, como se dice, en menos de 8 días. Le diríamos mal como me insolé. Exactamente. Esa es la quemadura de primer grado, normalmente no requiere de hospitalización, a no ser que haya sido una insolación mayor que requiera rehidratación con líquidos, ¿cierto? Las quemaduras de segundo grado se dividen en segundo grado superficial y profundo, sí, también dependiendo de las capas de la piel que haya lesionado. Entonces ya aquí vamos profundizándonos hacia adentro de la piel y que cada vez que sea
más profundo, es mayor la secuela que puede dejar para los pacientes. En el niño, su limitación funcional, incluso su limitación de crecimiento, además de que desde que nos diagnostiquen una quemadura de segundo grado profundo, ya va a tener marcas o cicatrices en su cuerpo. Sí, estamos hablando, Liliana, de la pólvora. Ya también quisiera preguntarles por líquidos calientes, pero siguiendo en esta misma línea, hay muchos mitos, tradiciones tal vez caseras, de remedios caseros frente a este tema de las quemaduras. La penca de sábila, malas prácticas en las familias, como bueno, es una quemadura que parece ser superficial y se le pone penca de sábila, un trapito. Todo esto está mal porque puede agravar la situación. Sí, ¿qué hacer cuando debemos ir a urgencias con ese niño, esa niña? Bueno, entonces hay que tener presente que frente a cualquier quemadura, lo ideal es no aplicar nada diferente a agua sobre la superficie de la piel. Entonces el paciente se quemó independientemente como con qué se haya quemado, puede ser con aceite, con la sopa, con la colada. Lo ideal es aplicar agua para tratar de retirar lo que ya tiene y adicional a eso, nada diferente. O sea, nada. No vamos a aplicar cremas hidratantes, no vamos a aplicar penca sábila, ni huevo, ni crema dental, que también es súper frecuente. Lo ideal es que frente a cualquier quemadura consultar. O sea, consultar, ¿por qué? Porque no sabemos en realidad, sobre todo ese tipo de quemadura que parece a veces ser muy inofensiva, horas después ya se ha profundizado lo suficiente y ya ha generado pues como bastante lesión. Entonces la recomendación es que siempre frente a una quemadura, consultar. Lina, ¿cuáles son esos casos más comunes? Es decir, cuando llegan las familias a consulta, ¿qué exponen? ¿Qué pasó? ¿Cómo se quemó? Tanto niños como adultos. Bueno, nosotros tenemos durante todo el año, yo creo que en esta época un poquito más frecuente son las quemaduras por líquidos calientes. Entonces lo habitual es que el niño se metió a la cocina, estaba cocinando, el niño estaba en brazos y se metieron, pues y estábamos cocinando, o dejamos una olla al alcance del niño, el niño trató de recogerla, o inclusive le sirvieron la sopa, trató de mandarle la manito y se le fue encima, o inclusive no verificar la temperatura del agua durante el baño. Eso es muy frecuente, o sea, es como una de las cosas que uno creería que no pasa, pero con frecuencia pasa, que no se verifica el agua con que se va a bañar al niño y se le hace inmersión y se quema. Tenemos unas cifras, San Martín, sobre las quemaduras que en el 90% de los casos son prevenibles, es decir, que todos estos casos, si realmente tenemos más cuidado y durante esta temporada no necesitaríamos pues ir a urgencias, es decir, podríamos evitarlo. Yo creería que más del 90%, porque en realidad las otras quemaduras que tienen, y sobre todo ya en el caso de los adultos, que serían pues por su tipo de trabajo, ¿sí? Pero ya de resto, la gran mayoría de las cosas o los motivos de consultas que uno ve es prevenible. O sea, el niño que se quemó porque una olla quedó expuesta en un lugar donde no debía, que porque estaban haciendo el sancocho, el niño pasó, transitó, el borracho se le fue encima, o ya pues los más grandes que en realidad que se fueron encima, que manipularon pólvora, o sea, todos, inclusive, o que estuvieran en esos días de las velitas haciendo candelada del diablo, que es bastante frecuente, y que se quemaron y que en realidad era pues completamente prevenible. Sí, tengo una consulta, Lina, frente al tema de la pólvora. Ahora usted nos explicaba de esa clasificación que ningún tipo de pólvora es inofensiva, y ahora parece que está de moda el tema de las bengalas, juegos entre los niños, lo vimos en el municipio de Remedios, en otros municipios de Antioquia, que parece ser un juego, se lanzan como unas llamitas, pero eso también puede generar afectación a la salud. Claro, recuerde que la pólvora no solamente explota, prende. Y esa es una de las connotaciones importantes y por las cuales creo que la gente no tiene la dimensión tan grande que es la manipulación de la pólvora. Definitivamente la única forma que tenemos es no manipularla, dejarle esta opción a expertos que los haya para sus eventos especiales, pero no debería ser con facilidad ni con frecuencia tener acceso a ella, ¿sí? Entonces eso lo vimos en uno de los municipios de Antioquia, que efectivamente se estaban tirando como si fueran, no sé, disparos de bengalas, y que solamente porque creen que no explota, sino que hace su luz, entonces no va a tener una complicación. Pero definitivamente el riesgo que hay, no solamente de la pólvora, hablándola desde la quemadura,
la explosión, el trauma, sino la intoxicación que también puede generar en los niños. Liliana, Lina, a todo este panorama de líquidos calientes, de pólvora, se suma el aumento de la accidentalidad en diciembre y la escasez de sangre en los bancos de sangre. Hablemos también del panorama en este momento. Pues efectivamente, siempre en estas temporadas la mezcla de la festividad y el alcohol a veces no nos lleva a un buen resultado o a un disfrute como se espera en estas temporadas navideñas, ¿cierto? Efectivamente, por esta época es donde más accidentes de tránsito hay, donde los bancos de sangre cada vez están más cortos de este suministro para dar vida, para proteger, para ayudarle a estas personas a que puedan tener su recuperación. Entonces, pues la importancia, y aquí valga la puntica de que mientras más podamos ser donantes, vamos a salvar muchísimas vidas, tanto para el hospital como para otros centros que también manejen banco de sangre. A propósito, Liliana, tenemos un informe de esas cifras y la escasez que en este momento alertan las instituciones de salud. Vamos a saludar a nuestra periodista Juliana Montoya, que nos entrega los detalles. Juliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en términos generales hay escasez de todos los tipos, pero sobre todo de O positivo y O negativo, que es el tipo de sangre más común que en general requieren los pacientes aquí en la clínica Cardiovid. Mire, en promedio, en temporada no decembrina, pues al banco de sangre acuden entre 5 o 7 personas al día. Durante este mes de diciembre pueden acudir 2, 3 o incluso menos. De ahí el llamado urgente de la clínica Cardiovid. En nivel crítico de reservas, así está el banco de sangre de la clínica Cardiovid y demás centros hospitalarios de la ciudad. Debido a la baja disponibilidad de donantes, se necesita de todo tipo, especialmente O positivo y O negativo. Los donantes disminuyen mucho, sobre todo en esta época por vacaciones, pues de universidades, las personas se van a pasear, entonces es preocupante el panorama porque mientras menos donantes tenemos, también menos componentes pues obviamente vamos a obtener. Un solo paciente puede necesitar hasta 6 donantes o más dependiendo el procedimiento. La reserva de plaquetas también está en un nivel crítico. Hay que tener en cuenta que la sangre se vence. No es que tengamos sangre guardada desde junio, julio y que la podamos usar ahora en diciembre. El tiempo de vencimiento, más que todo los glóbulos rojos, que es lo que más se gasta, es de 42 días. En los eventos de sangrado las plaquetas son muy importantes porque detienen los sangrados. Entonces en condiciones como por ejemplo traumas, es decir, cirugías o condiciones que llevan a sangrados, son las plaquetas las que en realidad detienen el sangrado, que no reponer simplemente lo que se pierde por medio de la donación convencional, que es lo que se pondría, que son glóbulos rojos. Los ciudadanos pueden acercarse a donar sangre de lunes a sábado en cualquier banco de la ciudad, un proceso que no tarda más de media hora. El temor es que de presentarse una emergencia en diciembre no habría cómo atenderla. Mucha gente se va a pasear o suele consumir alcohol durante las festividades de diciembre y por eso también se descuida la donación de sangre. Acá la invitación también para que los diferentes ciudadanos puedan donar en los bancos de sangre de nuestra ciudad, Hospital General, Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia, para que puedan también salvar vidas, porque realmente esto es lo que sucede cuando donamos sangre. Vamos a revisar también en nuestro videobol las cifras acerca de la ocupación de las unidades de quemados de nuestra ciudad de Medellín. Pero además también de eso quiero hacer en esta radiografía los lugares donde más se sufren las quemaduras en esta temporada de diciembre. Vamos entonces a revisar primero el tema de las quemaduras con pólvora. Miremos la ocupación. Ya nos adelantaba también la doctora de la unidad de quemados del Hospital San Vicente Fundación, que tienen una ocupación muy alta. Pues este panorama es el mismo en los diferentes hospitales e instituciones. La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia nos comparte que ya hay un 100% de ocupación. Inclusive antes de que empezara la temporada de diciembre, este mes de diciembre, ya estaban bastante saturadas las unidades de quemados y ya había un reporte alto de quemados con pólvora en el departamento. Vamos a revisar entonces las cifras de la temporada 2024-2025, las principales quemaduras que sufrieron las personas reportadas como lesionadas con pólvora. La cara, el rostro es el lugar más afectado. En el año pasado se reportaron 15 casos de lesiones en la cara.
Luego siguen las extremidades superiores, los brazos, con 14 reportes. Las manos también es el tercer lugar dentro de las partes del cuerpo con más quemaduras, 13 reportes. Luego sigue el tronco, 6 reportes. Daño ocular, algo que también lastimosamente es muy común, 5 reportes. Extremidad inferior, 5 reportes. En el cuello hay 4 reportes y sumando el pie, los pliegues y los genitales, 3 reportes durante la temporada del año pasado. También 2 de estos por daño auditivo. Aprovecho las cifras para preguntarle a Liliana acerca del tratamiento de estas quemaduras. ¿Qué tan complicado es, por ejemplo, una quemadura en el rostro, un daño ocular, un daño auditivo a una quemadura, por ejemplo, en una extremidad superior? Lina, podemos comenzar con usted. Bueno, entonces hay que tener presente que el momento que llega un paciente con quemadura en rostro siempre se va a considerar una quemadura grave. Es un paciente que se va a quedar hospitalizado. Hay que recordar que la cara es la más visible y representativa de una persona. Entonces, definitivamente, siempre, independientemente del grado de quemadura, se va a quedar hospitalizado. En cuanto a la quemadura en las extremidades, pues hay que tener presente que si bien en algunas ocasiones ellas van a irse acompañadas de algún daño de la funcionalidad y eso también puede ser bastante significativo para una persona. Liliana, dependiendo de la quemadura vamos a necesitar terapia, fisioterapia, rehabilitación y se debe iniciar inmediatamente. Efectivamente, nosotros participamos como equipo interdisciplinario, entonces realizamos la atención desde el primer momento en que el paciente llega. Si bien es cierto, la doctora nos hablaba de las limitaciones funcionales, nosotros no solamente hacemos eso, sino la parte de manejo de cicatrices. Entonces, todo eso hace parte de un contexto de rehabilitación, buscando de que el paciente pueda reintegrarse también lo más pronto a su vida escolar, si es el niño, si es un adulto, a su vida laboral, o efectivamente pueda reintegrarse a la sociedad y tratar de hacer sus hábitos y sus rutinas como los hacía antes de tener el evento. Si todavía nos queda una fecha, si bien ya pasaron las velitas, que son las 2 fechas, 7 y 8, donde más se utilizan las velas, donde más probabilidades hay de sufrir accidentes con este tipo de material, pero falta el 31. Se suelen hacer, por ejemplo, los muñecos de año viejo, pequeños, quemar cartas, actos simbólicos que si bien pues son bastante importantes, también pueden generar un riesgo, sobre todo estos muñequitos de año viejo. No solamente los muñecos, aquí le voy a añadir otra, son los baños de rutina que se hacen y de buena suerte, saumerios, efectivamente. Baño entonces, ruda. Lo que se hace, recordemos, aquí es importante que acabo de decir la ruda, que es tóxica para la piel. Entonces, usted se hace un baño ruda y se acerca a una llama, vela, incluso a la exposición del sol o quizás de pronto a cámaras de bronceo o algo de eso, y son conductoras de quemaduras, de calor, y eso genera daños grandes en la piel. ¿Solo la ruda o estamos hablando también de otro tipo de elementos? Por ahora la ruda conocida, ¿cierto? Sin embargo, pues acá la idea es que si estás acostumbrado, por ejemplo, a ir a una cámara bronceadora, entonces que sea el baño normal, agua, jabón, sin ningún tipo de lesión o de externos que se apliquen. Adicional a esto, los baños y los saumerios que se realizan, por favor, alcohol con velas, no deben ser amigos para nada, y eso en realidad aumenta considerablemente nuestra ocupación finalizando el año. Increíble, ¿quién lo creyera? Liliana, otro tema, ahorita que hablábamos del alcohol, y usted nos decía el alcohol pues no permite tomar buenas decisiones en diciembre. Las riñas también es muy común en diciembre. ¿Qué hacer, cómo evitarlas y qué hacer cuando una persona resulta herida en una riña? También es importante consultar inmediatamente. Pues efectivamente todo lo que sean lesiones, por muy pequeñas que la persona crea que es, no es solamente lo que usted puede ver, es el caso de una quemadura. Todas las personas consideran que la quemadura solamente la lesión en la piel, y no, efectivamente el cuerpo sufre una serie de cambios y casi que todos nuestros sistemas se ven afectados por la lesión por quemadura.
Por eso la recomendación es, si hay lesiones en la piel o lesiones por quemaduras, consultar, pero si hay otro tipo de riñas y cualquier otro tipo de herida, tratar de no hacer el manejo en casa, sino efectivamente consultar al centro asistencial más cercano. Sí, Lina, dos temas que quisiera también conocer de cómo está la unidad pediátrica del Hospital San Vicente de Paúl. Uno es el tema del clima. Hemos visto, hemos tenido un diciembre muy lluvioso que obedece a unos fenómenos también meteorológicos que están llegando a nuestro país, que ha incrementado las lluvias y esto ha incrementado también las enfermedades respiratorias. Primer punto que quisiera preguntarle. Segundo, la alimentación de los niños. Diciembre es un mes donde muchos nos descuidamos en la alimentación, no le decimos que no a un buñuelo, a las grasas, a las empanadas, el sancocho, los chicharrones. Esto para los niños también puede ser bastante complejo para su salud. Bueno, entonces hay que tener presente que sí, que digamos que hemos tenido un mes bastante lluvioso y de cierta forma eso ha tenido un aumento bastante significativo en las infecciones respiratorias. De hecho, inusualmente nosotros siempre tenemos picos respiratorios durante el año, o sea, durante el año nuestro servicio por las infecciones respiratorias se van colapsando y nosotros tenemos identificadas como ciertas épocas. Diciembre en realidad, pues si bien no es una época de lluvia, entonces por ende no teníamos como identificado, pero en ese momento tenemos un pico respiratorio que ha hecho que nuestra unidad de urgencias, nuestro servicio de urgencias y de hecho nuestra unidad de cuidados intensivos esté llena por infecciones respiratorias, pues entre otras patologías, pero las infecciones respiratorias han aumentado. Yo creo que se nos olvida un poco que hace poquito pasamos por una pandemia y que teníamos como ciertas recomendaciones que las olvidamos, que eran muy incómodas, por cierto, pues a nadie nos gustaba utilizar el tapaboca en infecciones respiratorias, lavarnos las manos, pero que definitivamente tenemos que volverlas a retomar. O sea, si hay alguien en la casa con una infección respiratoria, o sea, papá, mamá, abuelos, tíos, pues si tenemos niños pequeños, la idea es cuidarlos porque pueden llevarlos a tener una infección respiratoria grave. Entonces, utilizar el tapabocas, lavarnos las manos. Si estamos muy enfermos, lo ideal es que, pues, es difícil, pero no asistamos a reuniones familiares donde haya mucha gente, porque probablemente mucha gente va a terminar enferma. Y efectivamente, todos cambiamos la alimentación durante las épocas sembrinas, o sea, todos definitivamente modificamos completamente nuestra dieta y esto incluye pues a los niños también. Entonces hay mayor ingesta de dulces, mayor ingesta de fritos, de muchas otras cosas y por ende también tenemos un aumento de las infecciones gastrointestinales. Durante esta época también nosotros tenemos un aumento de la diarrea, del vómito, de todo, pero debido pues como a estos cambios que tenemos. Claro, y con los viajes también ahora en vacaciones. Lina, Liliana, ¿cuáles son esas recomendaciones o ese mensaje de cuidado a los padres de familia? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, lo primero es tener una mente muy abierta porque siempre pensamos que el hogar es el lugar seguro. Y si nos vamos a ver, todas las lesiones o la gran mayoría de las lesiones por quemaduras que tenemos en nuestra unidad, todas fueron en la casa y muy particular en la cocina. Entonces, tener una mente abierta de que efectivamente en cualquier momento puede pasar una lesión como estas y que no es tan viable tomarlas como accidentes, porque los accidentes son cosas que no se pueden prevenir y efectivamente las quemaduras se pueden prevenir. Entonces, la invitación es a estar muy atentos, ojalá los niños no ingresen a la cocina, ¿sí? Ellos poder tener como unas barreras y que no accedan a estos lugares donde generamos la cocción de los alimentos. En el momento en el que cocinamos, los sartenes estén hacia los laterales, que no estén con fácil acceso para que ellos los cojan, donde dejamos enfriar los líquidos calientes, o sea, hervimos para enfriar, no suena muy convincente ese proceso y es lo importante para nosotros tener en cuenta de la prevención. Siempre que vamos a enfriar un alimento porque lo servimos, porque se acabó de generar su cocción, esté lo más alejado posible de que podamos incluso nosotros tropezarnos con ellos y podernos enredar y que genere el vertimiento. Adicional, esta sí es un tip y es algo muy importante y es que las personas a veces tienen el niño cargado y se están tomando el tinto. ¿Cierto? Entonces, como que, no, es que yo siempre lo he hecho. Venga, la mente tiene que cambiar y tenemos que buscar cómo evitar este tipo de lesiones. No solamente cuando ya ocurrió el evento como tal. Lina, ese llamado a los papás
en diciembre? Bueno, definitivamente yo creo que gran mayoría de las enfermedades y diferentes situaciones que nosotros vemos en pediatría son prevenibles. O sea, el llamado definitivamente es a la prevención. O sea, la prevención, como ya me mencionaba Liliana, respecto a la parte de las quemaduras, y yo creo que respecto a las otras enfermedades, a las infecciones respiratorias, entonces utilicemos el tapabocas, seamos muy juiciosos con el lavado de manos. Frente al trauma, el trauma también es completamente prevenible y es bastante frecuente en esta época. Recordar que todos salimos a vacaciones, salimos a jugar, todo, entonces no olvidar utilizar, sobre todo ahorita el 24, ya para el 25 que todos vienen a estrenar sus traídos, utilizar entonces el casco de los niños, las coderas. Esto definitivamente nos va a hacer va a prevenir traumas encefalocraneanos graves. Y adicionales, pues así como un llamado y un pedido, por favor no utilicen caminadores. Los caminadores definitivamente no los ayudan a caminar a los niños, por el contrario, uno ve que es un grado, presentan alta accidentalidad y definitivamente a veces muy graves y con unos desenlaces bastante fatales, y que es bastante frecuente, pues como por esta época, el niño que está aprendiendo a caminar, entonces los abuelos, los tíos quieren regalar un caminador, definitivamente no es una buena opción. Muchas gracias Lina y Liliana también por este tiempo en Hablemos de, y pues yo creo que también en nombre de muchos agradecerles porque el trabajo que hacen ustedes, trabajar un 24, un 25, un 31, un primero, cuidando a los niños, cuidando la salud de nuestros familiares, es una labor importantísima y muy valiosa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. De esta manera vamos a hacer entonces una corta pausa y ya regresamos. Y hoy estamos hablando de los cuidados y las medidas de prevención que debemos tener en diciembre. Ya volvemos. Hablemos de... Los invito a todos a ver el alumbrado navideño. Pólvora, porque la pólvora lastima mi cuerpo. La alegría no se quema, se comparte. Una campaña de la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Policía Nacional. En esta Navidad, Merco, tu supermercado, a un clip te invita a vivir del tour de alumbrados en las chivas navideñas. Disfruta de 4 horas de recorrido, degustación, música crossover, guía acompañante, souvenir y tarjeta de asistencia médica. Boletas en www.taquillalife.com.
Hablemos de... No, por fortuna no he tenido pues como ningún familiar que haya sufrido hasta el momento por la pólvora, pero sí he conocido casos cercanos pues de personas que se han visto afectados, una mano, un dedo, hasta la misma cara. Entonces sí, me parece como un tema muy delicado. No, yo no conozco a nadie, pero en general la pólvora no me gusta, es por eso. Es que lo he visto en parientes y personalmente me pasó a mí, de niño. Y los animales sufren un estrés espantoso. Un primo. Con un, ¿cómo se llama eso? Eso que tiran así, un volador. Le tiraron un volador y se le metió por la camisa y lo quemó todo eso. Y debido a eso, él tiene unos morritos en la piel. Sí, ya no volvieron no, incluso los niños ya ni se arrimaban por ahí en la calle cuando había pólvora. Hablemos de... Es lo que dice la gente y la pregunta que hay que hacerse es qué cambia si en una fiesta, en una celebración hay pólvora o no hay pólvora. ¿Es realmente necesaria? Pues es el mensaje yo creo que año tras año nos hacemos. Precisamente para hablar de los temas ya más operativos, de lo que se está haciendo como estrategias de seguridad, de convivencia en este mes que es de los más especiales, de los más mágicos y bonitos del año, pero lastimosamente también en ese contraste y en esa antítesis es el mes más violento del año. Nos acompaña el coronel Alexander Montañez, él es el comandante operativo de la Policía Metropolitana. Coronel, muy buenas noches, bienvenido a Hablemos de... Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Reciban un saludo especial de mi general William Castaño Ramos, quien es nuestro comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Y estamos acá pues cumpliendo la invitación. Muchas gracias. Coronel, a propósito, el general Castaño, también desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, se creó toda una estrategia de prevención, de acción, de control en diferentes lugares de nuestra ciudad de Medellín, lugares turísticos, operativos. Cuéntenos un poco de esa estrategia, en qué consta y cómo se está trabajando también este mes. Sí, señor. La Policía Nacional, desde el nivel central, en cabeza del general William Rincón, que es nuestro director general de la Policía Nacional, se diseña una estrategia Navidad con propósito. Esta estrategia Navidad con propósito nos trae 8 líneas de acción que embarcan pues lo que estaba nombrando usted ahora, seguridad de la infancia, protección de algunos entornos especiales, encuentros... Sí, señor. Tranquilo. Son varias estrategias. Sí, son varias estrategias que pues la Policía Nacional, obviamente en cabeza aquí el general William Castaño, en la Metropolitana viene desarrollando. Son 8 líneas de acción, que es la vía es primero, infancia protegida, seguridad vial todo el tiempo, entornos seguros, la patrulla púrpura, turismo seguro, lo que usted indicaba ahora, control de licor adulterado y cero pólvora, más vida. Son las 8 líneas de acción que trae esta estrategia de la Policía Nacional, una Navidad con propósito. Coronel, en nuestro primer bloque hablábamos sobre las quemaduras con pólvora en los niños, que es tan común y siguen creciendo el número de quemados. Este llamado, ¿cuál es? A los padres de familia, que ustedes no se cansan de hacerlo, usted nos explicaba, pues es una estrategia integral. ¿Qué decirle a los papás? ¿Cómo evitamos que siga creciendo ese número de quemados? Invitar a los padres de familia que tengan un poco más de responsabilidad frente al acompañamiento y cuidado de sus hijos, porque sí hemos visto mucha permisividad frente a este tipo de cosas. Padres de familia que permiten que sus hijos salgan sin ningún acompañamiento a la calle y sobre todo en esta época decembrina, y no controlan ese tema del manejo de la pólvora. Ya hemos visto pues la cantidad de tragedias que se vienen presentando año tras año cuando estos niños manipulan pólvora. Entonces es un llamado a los padres de familia que realmente no dejen solos a sus hijos, los acompañen todo el tiempo y muy seguramente vamos a evitar que se sigan presentando estas tragedias. Coronel, y no solo con los niños, sino que los adultos son en su mayoría los que vemos quemando pólvora en las calles. También es un tema del ejemplo que le damos a los menores. Sí, claro, hay que tener una corresponsabilidad. Pues obviamente si le estamos prohibiendo al niño, pues el padre de familia también haga ese mismo ejercicio, ¿no? Evite estar manipulando pólvora. Y permítanme contarles que este año llevamos nosotros
a la fecha la misma incautación de pólvora que se hizo el año pasado en toda la temporada de Navidad. Seguramente vamos a volar la incautación de pólvora, pero no basta con eso. Nosotros seguimos incautando, seguimos haciendo los procedimientos, pero necesitamos del acompañamiento de los padres de familia y los adultos responsables que eviten estar manipulando la pólvora. Sí, coronel, yo quisiera preguntarle, en esa misma línea de las incautaciones de pólvora, es muy importante, ustedes han dado golpes importantes al comercio ilegal de pólvora en el Valle de Aburrá. Vemos, sobre todo los municipios del sur, suelen ser municipios de mucho expendio de pólvora. ¿Cómo son esos operativos? Ustedes también tienen puestos de control frente al tema de la movilidad de estos cargamentos de explosivos. Sí, señor. Se están haciendo 4 puestos de control de manera permanente durante 24 horas en las entradas y salidas del área metropolitana, y el sur no es ajeno a eso. Incluso la zona sur del Valle de la Aburrá es donde más hemos incautado pólvora, casi 800 kilos de pólvora. Llevamos en estos 11 días apenas del mes de diciembre, y los controles son permanentes, sí, señor. Coronel, otra parte importante para prevenir es también el daño que hace la pólvora a los animales, a las mascotas. Justamente tenemos el reporte que han entregado las autoridades de seguridad y ambientales en la ciudad y el daño que ha causado incluso muertes a las mascotas. Vamos a verlo y ya regresamos con usted para hablar de este tema. La pólvora para los animales es una tragedia. Lassie, una perrita que acompañó a su familia durante 9 años, falleció debido a los traumas provocados por la caída desde un 8º piso en su huida por el pánico generado por las detonaciones. Otro canino que huía de manera descontrolada por el ruido de la pólvora fue atropellado. Y murió mientras era trasladada a atención veterinaria. La pólvora no es una tradición inofensiva. Genera miedo, angustia, desesperación y cobra vidas. No usar la pólvora es un acto de amor con nuestros animales. En el Parque de la Conservación, el balance sin llegar a la mitad de diciembre es fatal. Una hembra chigüiro y su cría perdieron la vida, también una lora, una situación que no se registraba hace varios años. En medio de su proceso de reproducción serían una familia de 4 individuos. Ahora solo quedan 2 ejemplares en el parque. En el caso podemos tener animales que puedan presentar lesiones, comportamientos repetitivos asociados al estrés, estereotipos que se pueden intensificar durante este tiempo. Para espacios como el Parque de la Conservación es una tragedia, pues en la lucha por la protección y el cuidado de las especies que llegan aquí derivadas del tráfico o maltrato animal, buscan darles un espacio digno y procurar por un hábitat adecuado. Ahí veíamos entonces una noticia lamentable, muy triste, Juan Guillermo, también que esto esté pasando a las mascotas. Coronel, ¿cuáles son las afectaciones para los animalitos? ¿Cuál es el llamado también a la ciudadanía? Todos queremos a las mascotas que tenemos en casa, no afectarlas por tirar una bengala, por quemar pólvora. Sí, lo hablábamos ahora, es un llamado a que la gente tenga un poco más de conciencia frente a que la afectación no solamente es para nosotros los seres humanos, la fauna doméstica y la silvestre también resulta altamente afectada, lo vimos en la nota, los animalitos sufren mucho y estamos afectando la fauna silvestre, que es una fauna que nos ayuda incluso al control de muchas actividades, controlan plagas. La misma fauna hace ese ejercicio y con este mal ejercicio de quema de pólvora tan exagerada, pues hemos visto la cantidad de afectación que se le hace a la fauna. Y de pronto, es un dato importante, el 70% de las personas quemadas en Colombia es de acá, de la región de Antioquia. Lastimosamente. Lastimosamente. Y se hacen campañas, desde la Secretaría de Salud se están haciendo campañas, la Secretaría de Seguridad nos acompaña a las diferentes intervenciones y no basta con eso, pero no paramos de hacerlo, vamos a continuar porque tenemos la convicción de que si lo hacemos seguramente vamos a evitar menores personas afectadas con pólvora y obviamente este daño tan inmenso que le está haciendo a la fauna y obviamente a esa fauna doméstica que tenemos también. Sí, lo más importante creo que en este mes, Coronel Susana, es pues agradecer por la vida, por un año más, por estar en familia, por el milagro que es compartir con los demás, y la pólvora se hace pues innecesaria en estas celebraciones. Coronel, hay varios temas todavía para abordar en el tintero. Quisiera que habláramos del tema del licor adulterado, el consumo, que es un desencadenante, se viene el tema de la prima, pero vamos a un mensaje muy corto institucional y ya volvemos para tocar esos temas. Muchas gracias. Hablemos de...
pólvora porque las mascotas están tranquilas sin pólvora. La alegría no se quema, se comparte. Una campaña de la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Policía Nacional. Feliz Navidad les desea Radio Múnera, nuestra voz para vos. Bendiciones, paisitas. Hablemos de... Año tras año, Antioquia lidera las cifras de quemados en el país. Esta es una cifra que debería avergonzarnos y también replantearnos sobre el tema de las celebraciones en diciembre. Vamos a hacer un comparativo de la temporada del año pasado para refrescar también esas cifras con las que cerramos en el departamento de Antioquia frente al tema de los quemados con pólvora y revisar cómo estamos en este 2025, que ya también las cifras empezaron a superar a las del año pasado. Vamos a revisar entonces en nuestro video las cifras del año 2024 y también el comienzo de este 2025. En ese 2024-2025 se reportaron 148 lesionados en el departamento de Antioquia. El departamento fue la principal región con cifra de quemados. Esta es una cifra bastante lamentable que también genera muchas preguntas y cuestionamientos. Y es que el 65% de las personas quemadas, es decir, la gran mayoría, eran observadores, no manipuladores de pólvora, sino que estaban en espacios donde se manipuló, donde se quemó pólvora. Y esta también es una cifra bastante lamentable. De esos 148 quemados, 40 eran menores de edad. Sufrieron principalmente lesiones en las manos, el 70 casos de esta cifra total, lesiones en las manos, son las más comunes y frecuentes. Y el 36 casos fueron en el rostro, como nos contaban ahora las expertas Liliana y Lina del Hospital San Vicente Fundación. El rostro es donde deja secuelas para toda la vida. Vamos a ver entonces las cifras de Medellín en la temporada pasada, 2024-2025. Medellín fue la ciudad del país y el principal municipio del departamento de Antioquia con la cifra de quemados. Fueron 56 casos durante la temporada pasada. Este es el reporte actual, así estamos en las cifras este año. Vamos 59 quemados, si le sumamos los de hoy, 63 quemados, 16 menores de edad. Lamentablemente 5 de esos menores de edad son pequeños, que tienen entre 1 y 5 años, muy pequeñitos. Y llevamos 43 adultos. Esta es una variación del 9,3%, es decir, estamos incrementando en esa cifra de quemados. Lastimosamente estamos retrocediendo. Vamos a ver entonces municipio
por municipio los lugares donde más reportes hay a la fecha de hoy. Medellín sigue encabezando 29 casos, luego sigue el municipio de Bello con 4 casos. En el Valle de Aburrá, Itagüí, 3 casos, Girardota en el norte del Valle de Aburrá, 1 caso y el municipio de Envigado, 1 caso. Medellín no es el único municipio, vamos a ver otros municipios en Antioquia que también tienen reportes altos de cifras de quemados. El Bajo Cauca es la subregión de Antioquia donde más reportes hay, diferentes municipios, especialmente Cáceres, Tarazá, el municipio de Caucasia, tienen varios reportes de quemados, 10 en total. Luego sigue el occidente del Urabá, si sumamos estas 2 subregiones, tenemos 5 casos donde los principales municipios están en el Urabá antioqueño. Luego el nordeste, municipios como Remedios y Segovia, 4 casos. En el oriente tenemos también diferentes casos y en el Magdalena Medio tenemos 1 caso. Hay que decir que hay subregiones que todavía no reportan cifras como el suroeste y el norte del departamento. Con esto le pregunto también al coronel. Coronel, muchas veces la quema de pólvora está asociada lastimosamente al consumo de licor, al igual que las riñas, al igual que los accidentes. Sí, señor. Cuéntenos por favor entonces cómo es ese tema, esas dinámicas lastimosamente el consumo de licor en esta época. Bueno, es también invitar a la gente a que pues, haga un consumo de licor responsable, un consumo de licor somero, porque está comprobado y nos lo demuestra la estadística, nos lo demuestra la experiencia, que el tema de lesionados con pólvora, las riñas, el tema de violencia intrafamiliar en esta época está asociado a la ingesta excesiva de alcohol. Y frente a esto, permítanme contarles, en las vísperas de la alborada, la metropolitana en el sector del Distrito 4 Laureles hizo una incautación de 17.000 botellas, unas vacías y las otras con trago adulterado, que iban a ser distribuidas en la región. Entonces imagínense ustedes 17.000 botellas de trago en el mercado. No voy a decir qué tipo de trago, pues, pero sí genera preocupación lo que realmente íbamos a tener nosotros en el mercado y la gente comprando este tipo de Muy licor. delicado, coronel. Además que también la recomendación que siempre hacen los lugares autorizados de venta de consumo. Primero, consumo moderado. Y segundo, asegurarse bien de comprarlos en sitios autorizados. Sí, total. Hay que buscar cadenas reconocidas para ir a buscar, pues, o ir a hacer esta compra y evitar hacerlo pues, en lugares desconocidos y en lugares de dudosa reputación. ¿Cómo podemos identificar el licor adulterado, coronel, que tenemos que tener en cuenta en esas botellas? Bueno, hay un tema de la estampilla que va pues en la parte de arriba, eso tiene que tener su sello de lado a lado. Obviamente genera el licor adulterado unas características que al voltearla hay unas burbujas que suben y otras se quedan. Eso medianamente identifica si el licor está bueno o no. Pero lo más recomendable para evitar usted estar haciendo ese tipo de verificaciones, busque un lugar, cadenas de mercado reconocidas y muy seguramente le va a dar más tranquilidad a usted a la hora de hacer una compra de su licor preferido. Sí, coronel, un tema que es muy importante, se viene el pago de la prima. Para muchas familias colombianas este es un dinero que estaban esperando para los regalitos del 24, para los aguinaldos, para el estreno y también aprovechan los amigos del ajeno, sobre todo para estar ahí muy pendientes de estas compras de fin de año. Primero, también quisiera que nos contara esos acompañamientos de la policía en estos sitios, cajeros, centros comerciales, lugares donde la gente suele ir a reclamar su prima, a retirar su prima, pero también de eso, medidas de autocuidado que es muy importante para las personas. Sí, total. La Policía Metropolitana desarrolló teniendo en cuenta pues, este pago de la prima de fin de año, desde los primeros días de enero, el 1 de enero, se lanzó también una estrategia, un plan antifleteo. Estamos haciendo acompañamientos con uniformados de investigación criminal y la seccional de inteligencia en estos bancos que tenemos identificados, que son bancos que tienen en estadística el mayor número de usuarios afectados frente al fleteo. Estamos haciendo unos acompañamientos especiales con uniformados de civil, haciendo esta verificación de inteligencia. Y también en la parte externa, los policías uniformados están haciendo un acompañamiento en el entorno del sistema financiero que tenemos nosotros, pues, georreferenciado, que hemos tenido en años anteriores afectación. Y aparte de eso, pues, invitar a la gente pues, a que haga uso del acompañamiento de la Policía Nacional, que es totalmente gratuito, en toda el área metropolitana. Si retira el dinero en Medellín y necesita trasladarse a Bello, lo acompañamos hasta Bello. No tenemos jurisdicción para eso en los 10 municipios del área metropolitana. Utilicen la Policía Nacional, que estamos prestos para hacer estos
estos acompañamientos. Coronel, ¿qué articulación tienen ustedes también con el comercio? Ahora que Juan Guillermo mencionaba todo este tema de las compras, de los aguinaldos, ahora apenas paguen la prima, ¿qué recomendaciones entregan ustedes para prevenir el tema de estafas, tanto comprando presencialmente como las compras a través de Internet? Mire, dentro de la estrategia que diseñó mi general Castaño aquí en la metropolitana, tenemos 1.200 policías haciendo un acompañamiento en el Plan Navidad. Plan Navidad es el sector comercial, en su gran mayoría la zona centro de Medellín, obviamente todo lo que es los alumbrados del área metropolitana. Tenemos 1.200 policías en eso, acompañando a la gente, entregando información, haciendo volanteo, para que la gente evite estar haciendo eso. Estar dejándose, pues, haciendo compras en páginas dudosas que prácticamente son estafas y acercándose a lugares pues, que realmente no son muy recomendados para la compra de lo que ellos quieran. Entonces, eso estamos haciendo. Tenemos un componente importante de 400 policías en la zona centro, repito, entregando volantes, acompañando a la gente y resolviendo las dudas frente a esto. Coronel, frente al tema del comercio, también ligando a la pregunta de Susana, ligándolo a esta pregunta, y han hecho incautaciones importantes de calzado de contrabando, de artículos de contrabando que ingresan también a los diferentes sectores comerciales de Medellín, especialmente al Hueco, también mercancía ilegal. Ustedes también muy pendientes de este tema de las incautaciones. Sí, la división de la Policía Fiscal y Aduanera que tiene la seccional, pues, que tiene aquí la metropolitana, viene haciendo estos operativos durante todo el año. Obviamente esta es una época donde se incrementan y lo siguen haciendo y se están haciendo las incautaciones pues para prevenir eso, que las personas sean estafadas con ropa, zapatos. Se están haciendo de manera permanente los operativos con la seccional de Policía Fiscal y Aduanera que tenemos aquí en la metropolitana. ¿En dónde tienen mayor presencia ustedes, coronel, con este Plan Navidad, sobre todo para la incautación de pólvora también? ¿Qué zonas de Medellín ustedes están especialmente vigilando? Repito, o sea, nosotros, aparte de este Plan Navidad que son 1.200 policías, la metropolitana tiene un componente de 350 patrullas que salen turno a turno cada 8 horas. Obviamente tenemos unos planes especiales en comunas, tenemos unos planes, como lo dije al principio, en el sur del Valle de la Aburrá tenemos algunos municipios que son por historia dedicados a esto. Hemos hecho las incautaciones, casi 700 kilos, los hemos hecho en el sur del Valle de la Aburrá. El resto los hemos hecho acá en Medellín, los otros, porque estamos llegando casi a la tonelada, 400 kilos estamos llegando, que fue el mismo número de kilos incautados el año pasado. Por eso repito, yo creo que este año vamos a incautar, yo creo que el doble de lo que hicimos el año pasado. Y se siguen haciendo estos controles de la pólvora permanentes en toda el área metropolitana. Sí, coronel, en esta época, y si bien las autoridades, como las instituciones muy queridas de los colombianos, como la policía, nos cuidan, nos protegen, siento que más allá del operativo, también debe haber un componente muy importante de prevención, es decir, no deberíamos llegar a la sanción, a diferentes incumplimientos de la norma para comportarnos bien, debería ser un tema ciudadano, un tema cultural. Con esto le pregunto sobre el tema de la convivencia. Lo vimos en la Alborada, muchas riñas, muchas llamadas por ruido, muchos casos de intolerancia. Hemos visto, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, en el oriente, una persona fue asesinada por reclamarle a un vecino que no tirara pólvora. Eso es inadmisible. El tema de la convivencia también muy importante, coronel, en esta época. Total, o sea, la invitación es 100% a la tolerancia y al respeto. Esa es la invitación de la Policía Nacional, porque en esta época la gran mayoría de casos o incidentes que llegan al 123 es de riñas y temas de convivencia ciudadana. Y a lo que se atienden es eso, la persona incomodando con pólvora al vecino, el vecino que ya lleva 1 o 2 días en su fiesta. Esto es lo que más se atiende realmente. Entonces la invitación es a la tolerancia y al respeto, obviamente, por los demás. Y seguramente, pues, esta temporada navideña va a ser una temporada navideña de felicidad y acompañamiento en familia y que no trascienda un tema trágico por lo que hemos visto, que entre amigos se pelean, pasa algo trágico, uno asesina al otro, vecino de toda la vida, de 40 años, por un tema de intolerancia de un momento, lesiona a una persona, hasta le causa su muerte. Entonces, repito, es invitar a la gente a la tolerancia y al respeto en esta época navideña. Y obviamente, perdón, me disculpa, claro que sí. Ese exceso de alcohol también, de manera mesurada, muy seguramente nos va a ayudar a que tengamos una Navidad más tranquila.
Bueno, coronel, muchísimas gracias. Es el llamado a la ciudadanía. Estuvo con nosotros el coronel Alexander Montañez, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y mucha suerte también, coronel, en esta época que para ustedes es de mucho trabajo y también de mucho sacrificio. Muchas gracias. Bien, de esta manera, Juan Guillermo, llegamos al final. A ustedes muy buenas noches y a ustedes gracias por acompañarnos como siempre en este jueves aquí en Hablemos de. Que tengan una feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...